Cuando esté listo me dices. Bueno, quiero saludar a todos los que están. Hay mucha muchedumbre. Saludo a todos. Así que en el amor del Señor, a los que no hay saludado de igual manera. La verdad que cuán precioso, ¿no? Nuevamente una tarde más, como decía la canción, de poder estar a sus pies. También el tema, algunos podemos estar como Marta, ¿no? Y otros como María. Pero necesitamos, yo sé que el Señor a su debido tiempo, cada cosa que nos trae es para un proceso de que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir en la cosa del Padre. Y asimismo la vida también es un proceso de aprendizaje, que cada día vamos aprendiendo algo. Y asimismo en las cosas divinas también de esa manera. Y entonces en esta tarde quiero ver una parte como Dios vuelca, ¿sí? Vuelca su amor y su misericordia a la humanidad, ¿sí? Entonces podemos entender esa gran misericordia del Padre. Lo podemos ver aquí en la palabra del Señor, porque sabemos que el hombre, desde que fue creado, siempre ha estado un error, dice la palabra, en tinieblas, estaba equivocado, ¿sí? Entonces siempre Dios traía una corrección a través de la palabra, pero a veces el hombre hace oídos sordos o lo entra por un lado y le sale por otro lado, ¿sí? Pero necesitamos rescatar cómo Dios obra en ese amor tan infinito que tiene para la humanidad, para poder introducirle a Él, para poder que Dios pueda entender su conocimiento, volcado su conocimiento al corazón del hombre. ¿Y cómo lo vuelca? Por ese amor tan grande, por ejemplo, dice la palabra del Señor a través de su Hijo. Dice, lo vamos a ver desde el 31, dice: y ahora concebirás, dice, en tu vientre y darás a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús. Sabe muy bien que esto le está diciendo a María, o sea, que era una virgen que concibió a través del Espíritu Santo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, dice, el trono de David, su padre. Dice, y llenarás sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dice, no tendrá fin. Luego dice el 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Entonces vemos cómo Dios desata en los planes de Dios, en cronológicos podemos decir, de la humanidad, envía a su Hijo para poder, ¿qué? Dice, desencadenar su misericordia, el conocimiento, el gobierno de Dios hacia la humanidad. Entonces, pero esa misericordia se desata, dice, de generación en generación, ¿sí? Entonces vamos a ir para ello, para ver esta desencadenante misericordia del Padre. Vamos a ver el tema que se vuelca en su conocimiento hacia a su pueblo. Entonces, pero vamos a ver en Lucas 1:77. Lucas 1:77. Porque necesitamos coger con pinzas, ¿sí? Para poder entender. Dice Lucas 1:77 de esta manera. Dice, ¿para qué? Para dar conocimiento de qué a su pueblo, de salvación a su pueblo. ¿Para perdón de qué? De pecados. Por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde el alto de la aurora. Luego 79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Entonces vemos, estábamos diciendo hace un momento, el hombre en su primer estado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a la palabra. Dice que estamos perdidos en delitos y pecados, llenos de problemas. Dentro de ellos está el orgullo, la envidia, estamos ciegos. Pero hay una gran que dice, le puse con mayúsculas, desobediente. Eso dentro en lo natural, en que estamos, Dios necesita cambiar, revertir esa situación, pero es lo que va a hacer a través de qué?
Por eso dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Ahora, dice en la palabra del Señor que su pueblo, dice en Oseas, que fue destruido. ¿Por qué? ¿Le faltó qué? Conocimiento. Entonces dice, cuando le faltó conocimiento, luego dice, yo te desecharé del sacerdocio. Y asimismo, tus hijos me olvidaré de tus hijos, de tu generación. Entonces necesitamos que ese conocimiento se pueda volver. Necesitamos que esa misericordia que Él tiene a su pueblo, el perdón de pecados, en ese estado del hombre, para eso viene la palabra del Señor. Para eso se desencadena estamos viendo de Lucas, nuestro Señor viene en ese estado. El Dios hecho carne nos visitó a nosotros. Y luego dice, por ejemplo, uno donde me llamó también la atención, donde es un versículo muy conocido, por ejemplo, dice el Apocalipsis, como dice que está el hombre, dice, por ejemplo, muchas veces vamos a poder entender, no, yo no necesito de Dios, yo tengo todo, así que a mí me sobra con lo que yo me he ganado, o con las herencias que recibí, no quiero saber nada. Pero la Apocalipsis lo dice de esta manera, 3:17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego dice, y no sabes que tú eres, dice, un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo delante de Dios. Estamos hablando en las cosas espirituales también, al mismo tiempo lo vuelve en lo natural. Porque si yo voy a entender las cosas espirituales, también las naturales voy a entender. Vamos a poder ver, por ejemplo, un ejemplo muy claro. ¿Se acuerda del joven rico? Cuando Jesús tuvo el encuentro. Dice Jesús, cuando lo miró, lo amó. Pero él quería subir un escalón. Y entonces le dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor que lo dice, vende toda la cosa que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás riqueza y herencia en los cielos. Pero ¿qué pasó? Lo que él había obtenido, lo que tenía, que por sí me imagino en lo natural también afecta a lo espiritual. Entonces yo no puedo deshacerme tan grande cosa que a lo mejor le costó sacrificio a los padres, pero el conocimiento que tenía el Señor le iba a devolver con creces o le iba a llevar a una estatura mayor. Se volvió triste, dice. A veces de esa manera mismo, que a veces en nuestro conocimiento llega a una altura donde necesitamos que esa luz de la aurora llegue a nosotros para que a los que habitan en tinieblas, sombra de muerte, nos brille esa luz del Señor. Por ejemplo, estamos viendo en Lucas 1:77, dice, para dar conocimiento a su salvación. La misericordia, vamos a ver una parte, es compasión con acción, ¿sabe? Es donde Dios en su gran amor desencadena la salvación naciendo de una virgen. Ahora, ¿cómo desencadena esa acción? Por ejemplo, trayendo sanidad al pueblo, trayendo el gobierno de Dios para nuestras vidas. Ahora, esa acción se desencadena, vamos a ver, en Mateo 9:27. ¿Cómo se desencadena esa acción? Dice de esta manera la palabra del Señor. Este es un versículo muy conocido también, pero necesitamos ver cómo la misericordia del Padre se desencadena en acción. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron, dice, 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, vamos subiendo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Vale, que el Señor. Vemos, por ejemplo, una misericordia en acción. Ahora, el tema cuando vemos el estado de estos 2 hombres ciegos, imagínense en lo natural, ellos la única manera de poder sobrevivir en la vida era extendiendo la mano, que ahí le caían que algunas monedas, se podía decir entre paréntesis las limosnas, y que ellos lo guardaban dentro del manto que tenían. Pero me imagino habría, bueno, no sé si lo vi en película o no sé qué, pero no había traviesos, dice que también sufrían, que les ponían, dice, especie de carbón
ardiendo. Entonces había gente que se burlaba, entonces sufrían todas esas cosas. Pero vemos que en esta ocasión se enteran que el dador de vida, el que desencadena la misericordia y la gracia de Dios, estaba pasando por ahí. Y entonces cuando ellos van, dicen, ¿no? Saltan a una voz diciendo, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David, Jesús, aquí estamos, ¿no? Y entonces imagínense dando a grandes voces, pero el tema, poder entenderlo, dice de esta manera, los dos ciegos, ahora de poder entenderlo, dicen, hijo de David, mira la miseria nuestra, mira mi miseria por lo que estoy pasándolo, pásalo por tu corazón y actúa conforme a tu benevolencia, y así sea hecha tu voluntad, porque benevolencia significa buena voluntad, y la buena voluntad de Dios, ¿qué es? Agradable y perfecta. Entonces, cuando vemos que esta acción, diciéndole los dos ciegos ahí perdidos, no sé durante cuánto tiempo, cuántos años, no sé los que han pasado, porque para la vida de un ciego, en lo natural, aquí yo veo a algunos chiquitos, van con los bastoncitos, ¿no? Sabes, viendo entrenados ya, pero cuando uno está así todo el tiempo pidiendo limosna, yo no sé, uno que no sé, estaría cuando cierras los ojos y no sabes dónde vas, estás perdido. Pero necesitamos ver cómo estos dos ciegos, ahí Dios le dice, Señor, pasa, mira nuestra miseria y pásalo por tu corazón. Yo sé que tú tienes un gran corazón, porque Él había venido a derramar, a sanar a los heridos, a los quebrantados, porque a Jesús no le importaba que sentarse con los enfermos, con las prostitutas, y entonces el tema que ahí se desencadena una misericordia en acción, ¿sí? Y eso ha sido dado, respondido, y ellos fueron sanados. ¿Por qué? Por su fe. Entonces, yo creo que la fe es muy preponderante en esto, y creo que en todas las cosas, porque dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces necesitamos que cada situación, no sé cuál estás pasando, siempre cada uno de nosotros tenemos problemas, tanto pequeñitos o grandes, tanto a nivel personal, ya sea de trabajo o situaciones en el cual yo esté pasando. Pero recuerda, dice la palabra del Señor, que las misericordias del Padre, ¿qué se hacen? Se renueva cada día, cada mañana. Entonces yo necesito jalar esa misericordia, actuar como Dios actuó. Podemos ver también otra historia en del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando sale, pide la herencia y se va a un país desconocido y derrocha todo lo que a él no le había costado nada, pero se ve en un estado ya en lo más bajo, y cuando dice la palabra, volviendo en sí, voy a volver a la casa de mi padre. Pero ¿cómo vuelvo? ¿Qué le digo? Dice, hazme como uno de tus jornaleros, sabiendo que hay abundancia de pan. Entonces cuando él vuelve y el padre le ve de lejos y dice, que hace el padre? Va al encuentro de él, y cuando el padre lo mira, dice, descalzo, casi desvestido, casi desnudo, y maloliente, él no dijo nada. El padre lo abrazó con esa gran misericordia e hizo fiesta. No le dijo que te has gastado o la herencia que nos costó tanto, no le dijo nada. Pero podemos ver la misericordia de un padre hacia un hijo. Entonces, que sea esa misericordia también del Padre a cada uno de nosotros, los que conocemos a personas que están pasando en situaciones, de poder volcarlo, como esa misericordia que nos enseña el Padre. Por eso dijo Jesús, aprende de mí, de todas las cosas, que soy manso y humilde de corazón. Que esa misma misericordia la podemos volcar a otros, encaminados a otros. Sé que nos vamos a encontrar en el camino en el que vivimos esta vida personas que necesitan de poder creer en algo, en el poder del Señor, en el poder de la palabra de Dios.
¿sí? Necesitamos socorrerlo. Luego vamos a ir, por ejemplo, esa misericordia del Padre no fue barata. Por ejemplo, dice en Lucas 1:78, por la extrañable amor, misericordia, nuestro Dios, con que nos visitó desde el alto de la aurora. No fue barata esa misericordia que nos visitó. Le costó a nuestro Señor la cruz. Esa cruz, no simplemente podemos ver donde Él fue clavado, pero antes de ser clavado en esa cruz tuvo que pasar, pues digo no barata porque costó un alto precio en el sentido, imagínense si lo han visto, por ejemplo, me venía a la mente siendo la película de la Pasión de Cristo. Son cosas que te llega hasta la profundidad, y entonces cuando ves cómo fue aquel sufrimiento, no simplemente que lo latigaron, dice, como la palabra dice, como cordero fue llevado hasta el matadero, y dice que tenía un rostro desfigurado y al mismo tiempo con la corona de espinas clavadas. Dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tienes que llegar hasta tal estado? Pero dice, mira, dice, mi misericordia es tan grande que tengo que pasar por esto. A veces uno se desencadena por situaciones tan pequeñas cosas y no podemos ver el amor del Señor cómo se desencadena para perdonar nuestros pecados, nuestros errores. Y entonces no fue barata ese amor. Ahora el Lucas 1:79 dice de esta manera, el versículo 79 dice, para dar luz a los que habitan ¿en qué? En tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Entonces, sabemos muy bien el estado, el tal sufrimiento costó para que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, para que ustedes no más estén en tinieblas, ustedes están fuera en la luz del mundo y no habitan más en sombra de muerte. Ahora, entonces cuando uno habita en ese estado de las tinieblas, un estado de ignorancia, un estado en tinieblas cuando desconozco el camino por donde estoy yendo, pero cuando viene la luz, esa claridad a mi vida, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces empiezo a conocer el camino por donde tengo que caminar. Sabemos que siempre hemos dicho que la palabra del Señor es el GPS para poder andar en esta vida, es mi manual de instrucciones para poder ir hacia el propósito que Dios tiene para mi vida. Y entonces así voy a poder caminar mis pies por caminos de paz, ya no caminos de tristeza, ni caminos donde yo necesito flagelándome a mi vida misma. Entonces, y esa es la misericordia del Padre volcándose hacia la humanidad. Así que necesitamos jalar de esa misericordia, echar mano de la vida eterna, ¿sí? Ahora, la otra cosa, cuando dice para encaminar mis caminos por camino de paz, la misericordia va a afectar el futuro. Cuando vino Jesús, afectó el futuro de la humanidad y asimismo cambia mi vida. Es decir, me saca de un estado y me encamino en otro estado, ¿sí? Afecta mi futuro porque ya no soy el que andaba en tinieblas, sino ahora ando en camino de luz, ¿sí? Conozco la palabra. Ahora, y entonces a través de, ya no estoy en estado de ignorancia, sino al contrario, estoy guiado por el Espíritu Santo, entendiendo su palabra, conociendo ese conocimiento, llenándome de ese conocimiento para poder transitar en esta vida. Así que necesitamos crecer en ello, ¿sí? Vamos a seguir. En Efesios 2:4. Por ejemplo, antes de ir a Efesios 2:4, vamos a leer, por ejemplo, 1 Pedro 1:18, por favor. 1 Pedro 1:18. Dice de esta manera, el Dios de gracia, sabiendo, dice, que fuisteis
rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas, dice, corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos que fuimos comprados con esa preciosa sangre de Cristo. Una sangre con que nos compró, no fue con no fue comprado ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Allí que necesitamos, dice que nos fuimos rescatados para ser restaurados cada día. Yo sé que necesitamos en ello acrecentar nuestra fe. ¿Acrecentar nuestra fe para qué? Para que el tema se pueda cumplir. Por ejemplo, cuando estaba el apóstol Pablo encarcelado, dice que lo azotaron y de pronto en la noche hay un terremoto y las puertas de la cárcel se abren, y cuando el carcelero vio que las puertas estaban abiertas y dijo, pues nada, se escaparon los presos y ahora me tengo que matar porque seguro que mañana me degollan o me matan lo mismo. Y el apóstol Pablo le dice, no te mates, que estamos todos acá. Y entonces dentro de ello el carcelero dice, pues ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo sé que tal vez podemos decir que falta agregar mi casa, o necesito mi familia, necesito mi primo o mi tío o mi padre, mi madre. Estoy yo solo caminando este camino de la gracia, el camino de la misericordia. Entonces, creer al Padre, decirle, Padre, que esta fe que yo tengo, ¿sabes? Se pueda, en la palabra que tú dijiste, cree en el Señor Jesucristo, ser salvo tú y tu casa, manifestar, ¿sí?, esa creencia en Él. Bueno, ahora sí vamos a Efesios 2:4, por favor. Vamos a ver cómo Dios se va manifestando en esa misericordia. Dice, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, dice, muertos en pecados, y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces vemos cómo se manifiesta. Dice que Dios es rico en misericordia, con que nos amó. Entonces vemos cómo Dios vuelca su amor hacia cada uno de nosotros para poder entender el estado de donde nos sacó. Pero yo creo que dentro de ello nos quiere llevar a un estado mayor donde podamos vivir lo que Dios soñó para nuestras vidas. Soñó para las vidas el tema, por ejemplo, podemos decir, hemos pasado un tiempo de pandemia, así que gracias al Padre podemos decir que muchos lo hemos cruzado, hemos experimentado el virus que había azotado a toda la tierra, pero todavía estamos acá y muchos no están. Pero podemos agradecer al Padre, no se vendrán las cosas que tenga a venir, pero en el estado del tiempo que estamos, podamos jalar de esa misericordia y dar a conocer esta misericordia a los demás. Es donde a mí me golpea mucho. Yo sé que también hay necesidades de cosas naturales que hay que hacer, pero necesitamos volcar esta misericordia, la gracia de Dios, a otros que no lo conocen. Porque han podido pasar lo que tenían que pasar, la prueba de juego, se puede decir, entre paréntesis, y todavía estamos ahí y desconociendo algunas que desconocen, pero necesitamos volcarlo a otros, ¿sí? Porque necesitan conocer lo que Cristo hizo en esa cruz. Salmos 59:10. Voy a rescatar una sola línea de ahí. Ya vamos a ir terminando. Dice,
Y el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea que mis enemigos, Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo, el deseo de que pueda estar debajo del estrado de sus pies, dice la palabra del Padre. Entonces vemos que el Dios y misericordia irán delante de mí. Así que realmente el Padre, Dios rico en misericordia, el que se huelga en gracia y misericordia, siempre está al lado nuestro. Yo sé que su fidelidad del Padre es tan grande, a pesar de que nosotros, yo tanto como cada uno de nosotros, hemos fallado muchas cosas, pero la gracia de Él, su fidelidad de Él, siempre ha estado a Él y siempre estará. Y necesitamos poder decir en esta noche, o los que están escuchándome, necesitamos poder revestirnos de esa misericordia, de esa gracia del Padre que nos ha sido dada. A ese Dios que es rico en misericordia, pues también darlos a otros, a que puedan ser conocidos. Primera de Juan 2:16. Vamos a ver, es el 17, perdón. Sí, el 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí el mundo va a pasar y sus deseos, pero también dice en Eclesiastés, aquello que fue, aquello que ya es, ha de ser, ya fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, yo creo que la gran satisfacción, lo que cuando uno se ha de llevar, o el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el hacer la voluntad del Padre. Porque lo vemos hasta el último momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la voluntad del Padre, en el sentido de que, por ejemplo, como su amor se iba desprendiendo. Cuando estaba clavado en la cruz, saben muy bien que dice, dos ladrones estaban clavados y el uno dice, lo insultaba, pero siendo el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti y a nosotros mismos? Pero el otro ladrón le dijo, ni aun estando en la condición de muerte que estás, ¿no temes a Dios? Este no ha hecho nada, no hizo nada, pero está ahí. Y cuando le miró a Jesucristo dice, acuérdate cuando llegues a tu reino. Y cuando el Señor lo miró le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El gran amor y la misericordia del Padre, en ese instante antes de morir, se desencadenaba a alguien, a un pecador. Él no perdió en ningún momento el tiempo. Aún en la cruz pudo salvar a un pecador. Así que aprovechemos el tiempo, seamos sabios en manejar el tiempo. Llevemos la misericordia a otros que no conocen. Amén. Padre, queremos darte las gracias una vez más, Señor, en esta noche, sabiendo que, Padre, que tú nos dijiste, aprendan de mí, no simplemente a ser mansos y humildes de corazón. Aprende, Señor, todo lo que tú has hecho. Por eso, como dice tu palabra, aprendan a tener mi fe, aprendan a tener mi misericordia, aprendan a actuar como yo he actuado. Padre, ayúdanos, Señor, a volcar, Señor, y darte gracias, Señor, por tanta gracia, las gracias por esa gran misericordia que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo para poder rescatarnos, para volver a llevarnos a casa. Gracias, Señor, por darnos vida eterna. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. Aún, Señor, te pedimos, Señor, que tú vayas actuando cada día, como dice tu palabra, a hacer luz en esta tierra, a ser la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, a contener también a otro Padre, a tener ese corazón tuyo, Padre, como tú te lo tenías, Padre, lleno de gracia y de misericordia.
Gracias, Padre. Sé que tú nos irás ayudando. Ayúdanos, Señor, en tu obra, para que tu obra pueda crecer, Padre. Te doy gracias en el nombre, sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí, Señor, te alabamos.